Amados hermanos jóvenes de la Iglesia de Dios, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. Me es grato poder expresar la bendita palabra de nuestro Dios a través de este medio. El tema a considerar es buscando a Dios en familia. Hay conceptos de los cuales mencionaré en este breve estudio de la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, en Hebreos, el capítulo 1, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. ¿De qué manera y de qué forma el Señor nos ha hablado? Lo encontramos allá en Oseas, el capítulo 11, versículo 4, que dice a la letra: con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus mejillas, y llegó hacia él la comida. La forma en la cual el Señor ha hablado a su pueblo es la misma en la que también nos habla a nosotros como sus hijos, como Iglesia de Dios. Tenemos también el ejemplo allá en Mateo el capítulo 6, versículo 33, que a la letra dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay momentos de nuestra vida, hermanos jóvenes y toda la Iglesia de Dios, que buscamos primero las añadiduras y no buscamos la presencia de nuestro Dios. Sin embargo, hay consejos, por ejemplo, en Juan, el capítulo 5, versículo 39, que a la letra dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sabiendo, amados hermanos, que a través de las Escrituras podemos encontrar la vida eterna, tenemos que esforzarnos más y más, porque también entendemos, mis hermanos, que es potencia, que es poder de nuestro Dios, según lo menciona Romanos, el capítulo 1, versículo 16. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para la salud a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, también tenemos otro hermoso ejemplo allá en Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 6, que a la letra dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, que la bendita palabra de nuestro Dios siempre tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nos vaya bien sobre este mundo, sobre esta tierra. Pero también, amados hermanos, tenemos otro hermoso consejo allá en Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 7, que dice de esta manera: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Esto qué quiere decir, amados hermanos? Que en todo momento tenemos que estar mencionando la palabra de nuestro Dios, porque nos conviene a nosotros y a nuestra familia. Pero también hay otro concepto importante, hermanos. No solamente es el Evangelio, no solamente es escudriñar la bendita palabra de nuestro Dios, sino que también tenemos que hacer lo que hizo el profeta Jeremías en el capítulo 33, versículo 3, que a la letra dice: clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. ¿Esto qué quiere decir, mis amados hermanos? Que este profeta se le anuncia, se le exhorta
a que pues él clame, porque se encontraba en aflicción, se encontraba en la cárcel, mis amados hermanos. Pero a través de la oración iba a conocer que no estaba solo. Así también lo refiere allá en la primera carta a Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 17, dice: orad sin cesar. Y cuando dice el apóstol Pablo a la iglesia que tenemos que estar orando sin cesar, esto quiere decir, amados hermanos, que si a la primera oración que nosotros hacemos el Señor no nos contesta, entonces pues tenemos que seguir, tenemos que insistir a nuestro Dios, y Él tiene los tiempos perfectos para que nos conteste conforme a su grande amor y conforme a su grande voluntad. Amados hermanos, también tenemos en el Salmo 37:4 que dice así: pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Tenemos que confiar plenamente en nuestro Dios para que Él nos conceda la petición de nuestro corazón. El siguiente concepto, el cual tenemos que abordar, se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, versículo 20. Habla de unidad, y miremos, amados hermanos, que esta unidad debe de existir en la iglesia de Dios, pero principalmente en la juventud. Y dice la palabra del Señor así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Y el versículo 22 dice de esta manera: para que todos sean una cosa, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tenemos, amados hermanos, el ejemplo de nuestro Dios y de Jesucristo, que estaban en comunión, estaban en una plena comunicación, Dios su Padre ordenando y Él cumpliendo, pues obedientemente en unidad. Encontramos también allá en Efesios el capítulo 4, versículo 3, hablando el apóstol Pablo de cómo tenemos que ser. Dice la Escritura de esta manera: solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que estar prestos, mis amados hermanos, para cuando se nos invite a la unidad. Es decir, si papá o mamá nos invita a estudiar la palabra de Dios, tenemos que acudir prestos. Si nos invita también a tener la lectura, por ejemplo, de la escuela, a no sé, escudriñar la Escritura, cuántas cosas hay de las que tenemos que hacer activamente, pues tenemos que estar prestos. Es lo que exhorta nuestro hermano Pablo a través de la Escritura. Pero también, amados hermanos, encontramos en el capítulo 4:15 de Efesios, que dice así: antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Los ejemplos, amados hermanos, los tenemos, solamente tenemos que acudir a ellos. Tenemos que documentarnos, amados hermanos, en esa unidad que requiere tanto nuestro Dios de cada uno de nosotros. Porque también tenemos otro concepto hermoso, que es obediencia. Según Efesios, el capítulo 6, versículo 1 al 3, dice la Escritura de esta manera: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y cuando dice la palabra de Dios que tenemos que ser obedientes con nuestros padres, es algo importante que tenemos que cumplir activamente, porque tenemos que amarlos. Así como Dios nos ha amado, tenemos que amar a nuestros padres. Pero también dice: honra a tu padre y a tu madre,
que es el primer mandamiento con promesa. Cuando nosotros lo hagamos de esa manera, pues nos va a ir bien. Así lo refiere el versículo 3 de este capítulo. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué hermosos conceptos encontramos a través de la bendita palabra de nuestro Dios. ¿Qué es lo que tenemos que dar a papá y a mamá? Pues alegría, gozo, paz, tranquilidad. Dice allá en Proverbios, el capítulo 10, versículo 1, el hijo sabio alegra al padre y el hijo necio es tristeza de su madre. Luego entonces, mis amados hermanos jóvenes, es preciso que nosotros pongamos un granito de arena para que el Señor nos siga bendiciendo activamente. Hablando, amados hermanos, más de la obediencia, encontramos en Proverbios el capítulo 6, versículo 20, que dice también de esta manera: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Los dos hermanos, tanto papá y mamá, pues han puesto su granito de arena en sus hijos. Ellos nos aman, ellos nos quieren, mis amados hermanos, y es por eso que nosotros tenemos también que participar en esa obediencia que el Señor quiere que sea en su iglesia. El capítulo 7, versículo 9 de Deuteronomio dice de esta manera: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Entonces, para que nosotros seamos unos hijos obedientes, para que ustedes sean unos imitadores de la obediencia, es preciso guardar los mandamientos como primera instancia. Ahora vamos a pasar a otra parte de la Escritura, la cual también allí nos habla de fortaleza. Y es que ustedes, mis amados hermanos jóvenes, son fuertes. Ustedes tienen la vitalidad porque el Señor se las ha dado. Dice el Salmo 46:1: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos jóvenes? Que en todo momento el Señor está presto a ayudarnos, sabiendo que ustedes, mis hermanos, están en plena comunicación con Dios y con sus padres y con toda la familia. Eso es hermoso que lo practiquemos, mis amados hermanos. Tenemos también en Isaías capítulo 40, versículo 31, que dice así: mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando nosotros confiamos plenamente en nuestro Dios, Él da la fortaleza. Él es el que encamina nuestros pasos al bien, pero tenemos que pedir ayuda a nuestro Dios. Miren lo que sucedió con nuestro hermano Josué. Allá en el capítulo 24, versículo 15, allá en la última parte del versículo, dice de esta manera: yo y mi casa serviremos a Jehová. Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos jóvenes. Paz a vosotros. Amén.